Buenos días, muchachos. La clase de hoy, vamos a como a recapitular todo lo que hemos visto, ¿no? Hasta la clase de ayer, pues terminamos de ver lo que era el grupo funcional de amidas y aminas. Entonces, en este segundo parcial, que ya fue como que después de haber realizado el primer examen en la plataforma, nosotros tenemos que contemplar los temas de química orgánica, vimos qué era química orgánica, vimos los tipos de carbono que existían, las hibridaciones que puede sufrir el carbono, y luego comenzamos a ver grupos funcionales. En específico vimos pues hidrocarburos que contemplan alcanos, alquenos, alquinos, vimos alcoholes, aldehídos y cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y amidas y aminas, que lo acabamos de ver en la clase de ayer. Entonces, para que hagamos como un tipo de repaso de estos grupos funcionales, les voy a pedir por favor que realicen de tarea la siguiente actividad. Aquí, pues, en esta presentación de Word se menciona que se van a presentar una serie de compuestos. Esos compuestos están escritos en fórmula esqueletal o topológica, ¿verdad? Luego, que también se conoce como geométrica. Entonces, se les pide que a cada uno de esos compuestos indiquen mediante un círculo qué grupo funcional contiene cada molécula y escriban cómo se llama ese grupo funcional. Es decir, si yo aquí tengo en el inciso A, ¿qué compuesto tengo? Tengo un alcano, tengo un alqueno, o un alquino, o un aldehído, o una acetona, o ácido carboxílico, o alcohol, o éster, o amida, o amina, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer en el caso del inciso A, pues yo voy a encerrar el grupo funcional que tiene. El grupo funcional que tiene es 1H. Esto es una molécula de alcohol. Y entonces aquí le voy a poner que pertenece a una molécula de alcohol. Y eso es lo que tienen que hacer con los demás compuestos que se les presentan aquí a continuación. Es esta diapositiva más estas otras de acá. Entonces, esa es una tarea que quiero que hagan y es un ejercicio que les va a servir de repaso, pues para ver si efectivamente saben identificar en los diferentes compuestos qué grupo funcional es el que contiene. Luego, por decir, en los aldehídos y en las cetonas, el grupo funcional que tienen es un carbonilo, ¿verdad? Dijimos que era un carbono unido a un oxígeno mediante una doble ligadura, pero pues ahí en el componente pues me tienen que decir en específico si es un aldehído o si es una acetona, si ese grupo carbonilo se encuentra en un compuesto aldehído o en una acetona. Luego, esta tarea la van a realizar y por favor me la van a subir ahí a la plataforma a más tardar el día viernes a medianoche. Ahí en la plataforma, aquí, estamos en el F. Déjenme nada más secar. Todo lo que habíamos estado viendo de química orgánica y grupos funcionales, pues está aquí, dentro de esta pestaña, ¿no? Entonces, aquí les acabo de abrir este espacio que se llama repaso grupos funcionales, que es la tarea que les acabo de mencionar. Entonces aquí tienen el espacio para que ustedes suban todos sus documentos una vez que ya realicen esta tarea y tienen a más tardar el viernes a medianoche para subir. Entonces, esto es la tarea, la explicación de la tarea, y ahora sí, pues vamos a comenzar con lo que es la clase del tema de agua. El tema de agua ya va a venir aquí en otra pestañita, no en la que es química orgánica y grupos funcionales, sino que el tema de agua pues ya va a venir en introducción a la bioquímica, que es esta misma, pues la presentación que están ahorita, el video que están reproduciendo. En el de hoy pues ya vamos a comenzar a ver lo que es introducción a la bioquímica, ¿verdad? Que es en sí, pues, los temas que más nos interesan dentro de química orgánica. Dentro de introducción a la bioquímica, estas clases y todo y el material que veamos a partir de aquí va a venir en otra pestaña aquí en la plataforma. Hasta ahorita pues hemos estado viendo química orgánica y grupos funcionales, pero aquí ya habilité otra pestaña que se llama Introducción a Bioquímica Biomoléculas, y entonces aquí ya les voy a empezar a subir ese material a partir del tema de agua. Luego vendrán carbohidratos, proteínas, enzimas y catálisis, ácidos nucleicos y lípidos, ¿sí? Que ya es como lo final del curso.
Entonces, vamos a comenzar este tema que es agua, que es el primer tema de introducción a la bioquímica. Dentro de introducción a la bioquímica, pues tenemos que ver de manera general lo que es bioquímica y qué es lo que estudia esta materia. Nosotros tenemos que la composición química de los organismos vivos difiere considerablemente de la materia inanimada, es decir, pues hay ciertas diferencias en cuanto a los organismos los organismos vivos y aquella materia que pues no posee vida. Las moléculas que son específicas de los seres vivos pues son las biomoléculas, que son las que a continuación pues tenemos que ver en lo que resta del semestre. Aunque es necesario aclarar que también forman parte de la materia viva algunas sustancias de naturaleza inorgánica, como pueden ser algunos metales como magnesio, cobre, pero eso es en menor cantidad. En mayor proporción, pues los organismos vivos van a estar constituidos de biomoléculas. Una característica fundamental de esas biomoléculas pues es la diversidad, su diversidad. A pesar de que esas biomoléculas están constituidas básicamente y pues fundamentalmente por un pequeño grupo de átomos que son carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y en menor medida fósforo y azufre, entre otros, pues esos elementos se pueden combinar de diferentes maneras, originando una gran diversidad de moléculas, entre ellos que pues es lo que son las biomoléculas, ¿no? Una característica fundamental de esas biomoléculas es la especificidad de su función, y esa función depende de la estructura que tengan esas biomoléculas. Por esto es muy importante la estructura o la forma tridimensional que tengan las biomoléculas, porque si una biomolécula pierde esa estructura, por lo tanto perderá su función. Y pues si una biomolécula pierde su función, pues de nada sirve que se encuentre ahí presente. La molécula del agua, como nosotros sabemos, es el componente más abundante de los diferentes tejidos y fluidos biológicos, así como el principal disolvente de la mayoría de las biomoléculas. Entonces, el primer tema que se ve en bioquímica es el agua. ¿Por qué? Porque todas las reacciones químicas que suceden en organismos vivos suceden en ese medio ambiente, en el agua. Entonces, comenzaremos a ver el tema de agua. La molécula de agua está conformada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno que se enlazan de esta manera, como se observa en la imagen. Van a estar esos enlaces del hidrógeno que lo enlazan con el oxígeno, se encuentran formando un ángulo de 104.45 grados, ¿verdad? En esa molécula del agua. Luego, varias moléculas de agua, cuando están juntas, pueden establecer enlaces entre ellas, como se puede observar aquí en esta molécula que pues la están constituyendo 4 moléculas de agua. Vemos que los hidrógenos de una molécula de agua se pueden enlazar con los oxígenos de otras, y los oxígenos de esas moléculas de agua con los hidrógenos de otras, ¿sí? Entonces, el agua es el medio líquido fundamental en el que se va a desarrollar la mayor parte de las reacciones químicas de una célula. El agua es el principal disolvente biológico. De hecho, el agua es conocida como solvente universal debido a algunas características que posee. La principal es que la molécula del agua se dice que es un dipolo. ¿Qué significa esto? Que en la molécula vamos a tener una carga parcial positiva y una carga parcial negativa. Es decir, contiene la misma molécula del agua dos cargas eléctricas, una que va a ser positiva y una que es negativa. Entonces, pues eso es lo que se le conoce como un dipolo. Tiene dos polaridades. Luego, tiene una excelente capacidad para formar puentes de hidrógeno. Ya lo habíamos visto dentro del primer parcial. En los enlaces químicos decíamos que uno de los enlaces más débiles pues es un puente de hidrógeno. Ese puente de hidrógeno es un enlace que se puede establecer entre el hidrógeno y algunos otros átomos electronegativos, como pueden ser el oxígeno o el nitrógeno, ¿no? Y que dentro de los organismos vivos pues muy frecuentemente se da ese tipo de enlaces. Y pues también el hecho de que esa molécula del agua sea un solvente universal también es debido a que es una sustancia anfótera. Nosotros ya habíamos visto
que era un anfótero, ¿verdad? Que puede actuar como un ácido o como una base dependiendo del reactivo con el cual reaccionara, ¿no? Es decir, puede donar protones o puede aceptarlos. Entonces, gracias a estas tres características es a las que el agua pues se conoce como un solvente universal. Vamos a ir como abordando cada una de estas características de manera particular para explicar pues con más detalle a qué nos referimos en cada una de estas propiedades. Decimos que la molécula del agua es un dipolo, por lo que les comentaba ahorita. Dentro de la molécula vamos a encontrar que hay una porción que está cargada con carga eléctrica positiva y otra con carga eléctrica negativa. Sin embargo, decimos que tiene una carga parcial positiva o una carga parcial negativa, porque no es que toda la molécula tenga una carga en particular. Entonces, como ya habíamos comentado, la molécula del agua está conformada por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Si ustedes recuerdan, el átomo de oxígeno tiene 6 electrones en su último orbital de energía, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia. Entonces, este átomo de oxígeno únicamente comparte con ese átomo de hidrógeno un electrón de valencia. Y con este otro átomo de hidrógeno otro electrón de valencia. ¿Qué quiere decir eso? De los 6 electrones, de valencia que tiene el átomo de oxígeno, únicamente ocupa 2 en la molécula del agua. Por lo tanto, le quedan disponibles 4 electrones libres. Esos electrones normalmente se representan como puntitos aquí en la molécula del oxígeno. Representamos como un par de electrones y acá tenemos otro par de electrones. Entonces, si ustedes se fijan en esta región, en esta región de aquí, donde tenemos los electrones sueltos, pues ahí decimos que va a haber una carga parcial negativa, lo que identificamos con la letra delta griega, que es la minúscula, y el signo menos, que es esto mismo que tenemos aquí, en esta molécula, esta delta negativa, que nos está indicando que hay una carga parcial negativa. ¿Por qué? Porque hay electrones sueltos aquí, y los electrones nosotros sabemos que son partículas subatómicas que tienen carga eléctrica negativa. Entonces, como aquí hay mayor carga eléctrica, entonces en las regiones que están junto con los hidrógenos decimos que hay carga parcial positiva, porque si ustedes comparan esta zona de aquí con esta zona de acá del oxígeno, obviamente como aquí hay electrones libres, pues hay una carga negativa mayor en este lado que en este otro. Entonces por eso decimos que hay carga parcial positiva en el caso de la molécula de agua donde están los átomos de hidrógeno. Por eso nosotros podemos encontrar muchas veces la molécula del agua representada así, con una delta negativa en el átomo de oxígeno y en los átomos de hidrógeno con deltas positivas. A eso es a lo que se refiere. Entonces, como la molécula del agua tiene una carga parcial negativa y una carga parcial positiva, decimos que tiene 2 polos, uno negativo y 2 positivos. Por eso decimos que es un dipolo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ese dipolo o esas cargas parciales negativas y positivas se deben a la diferencia de electronegatividad existente entre los átomos de hidrógeno y del oxígeno, ¿verdad? Que es lo que les estaba explicando ahorita. El oxígeno es muy electronegativo, debido a que le faltan únicamente 2 electrones para tener completo su último orbital de energía, es decir, pues tiene 6 electrones de valencia, por eso decimos que es muy electronegativo. Esto pues es la representación que les mostraba en la imagen del inicio de la presentación con la molécula del agua. Yo ya les comentaba que la molécula del agua está constituida por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Que ese átomo de oxígeno pues tiene en su último orbital de energía 6 electrones de valencia. Únicamente comparte uno con un átomo de hidrógeno y el otro con el otro átomo de hidrógeno. Entonces, tiene 4 electrones de valencia libres. Por eso, pues decimos que esta región de aquí está cargada o tiene una carga parcial negativa, que lo representamos con una delta negativa. Y en el caso de los átomos de hidrógeno representamos que hay una carga parcial positiva, que es una delta más.
que es lo que podemos observar aquí. Luego, en un líquido, ¿no? En el agua, pues obviamente tenemos muchas moléculas de agua y esas moléculas pueden establecer enlaces entre ellas mismas. Es decir, las cargas parciales positivas se van a ver atraídas por las cargas parciales negativas de otra molécula de agua. Y entonces las moléculas de agua se atraen entre sí formando enlaces que se conocen como puentes de hidrógeno, mediante esos puentes de hidrógeno. Eso es lo que les comentaba, pues que se genera un momento dipolo, ¿verdad? Que aquí va a haber una carga parcial negativa y aquí una carga parcial positiva. Luego, otra característica que hace que el agua sea el solvente universal es su capacidad para ionizarse. La molécula del agua tiene capacidad para autoionizarse, ¿verdad? Por eso decimos que la autoionización del agua solo ocurre en una de cada 10 a la 9 moléculas de agua a temperatura ambiente. ¿Qué es eso de autoionización? Es lo que yo trataba de explicarles en el tema de ácidos y bases cuando veíamos la fórmula de KW. No sé si recuerden eso. Yo les comentaba que pues en una solución acuosa íbamos a tener muchas moléculas de agua. Es decir, íbamos a tener muchas moléculas de H2O. Y que en ocasiones, pues esas moléculas, ¿qué es lo que iba a pasar, verdad? Que aunque estuvieran así en contacto y estuvieran unidas por enlaces de puentes de hidrógeno, en ocasiones una molécula de agua funcionaba como un ácido y la otra como una base, porque esta molécula de agua podía donar un protón de hidrógeno y ese protón lo va a aceptar la otra molécula de agua, que es la que se va a comportar como base. Entonces, a eso es a lo que se le conoce como autoionización del agua. Cuando una molécula de agua dona un protón de hidrógeno, entonces esa molécula de agua que aceptó ese protón de hidrógeno se conoce como ion hidronio y se representa como H3O más una carga positiva en superíndice. Y la molécula de agua que actuó como ácido, entonces se queda únicamente como ion hidroxilo u oxidrilo, que se representa como un H con una carga negativa. Entonces, gracias a esta reacción que ocurre, que es la autoionización del agua, pues podemos decir que la molécula del agua es una sustancia anfótera, porque puede actuar ya sea como ácido o como base. Es importante mencionar que no todas las moléculas de agua pasan por autoionización. Esto sucede únicamente en una de cada 10 a la 9 moléculas de agua. Es decir, sucede una en cada 1000 millones de moléculas de agua a temperatura ambiente. Y de esa manera, pues tenemos esta reacción que estamos presentando aquí. Luego, si ustedes recuerdan, esto es exactamente lo que yo les quería explicar cuando veíamos la constante del producto iónico del agua, cuando decíamos que KW es igual a la concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones OH. Y cuando el agua se encuentra a 25 grados centígrados, esa concentración de iones hidrógeno es 10 a la menos 7 molar, que es la misma que la concentración de iones OH, que es la 10 a la menos 7 molar. Por lo tanto, KW, si ustedes multiplican 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7, les va a dar 10 a la menos 14. ¿Qué significa eso? Que KW es igual a 1 por 10 a la menos 14. Entonces, esta fórmula proviene de esa reacción de ionización de la molécula del agua, ¿verdad? En donde decimos que el agua puramente esta es la reacción correcta cuando estamos enlazando dos moléculas de agua. Sin embargo, en algunos libros lo mencionan como si únicamente fuera una molécula de agua y esa misma molécula se disociara en los dos iones que se producen, que es el ion hidrógeno y el ion OH. Entonces, la velocidad de disociación será K1, que es cuando a partir de la molécula de agua se disocia en ion hidrógeno y en ion oxidrilo. Luego, la velocidad de formación del agua es cuando estos dos iones se unen y forman la molécula de agua, que sería KW. Entonces, para que esta reacción esté en equilibrio, es cuando ambas velocidades se igualan, es decir,
se está produciendo la misma cantidad de productos que de reactivos. Entonces, normalmente como se representan el equilibrio en las reacciones es la constante de equilibrio es igual a la velocidad de disociación entre la velocidad de formación, que si nosotros lo reemplazamos por eso que tenemos aquí, nos quedaría la siguiente ecuación. Aquí, como les comento, como únicamente una de cada 1000 millones de moléculas de agua sufren esta autoionización, entonces decimos que prácticamente la concentración de la molécula de agua no cambia, porque muy poquitas moléculas son las que se van a disociar. Es por esto pues que se elimina este factor aquí en esta ecuación y entonces nos queda que la constante de equilibrio del agua es igual a la concentración de iones hidrógeno por iones OH, que pues ya es lo que veníamos hablando en el tema de ácidos y bases, que sería KW. Por lo tanto, el pH del agua a una temperatura de 25 grados centígrados será 7, es decir, el agua tiene un pH neutro y es una sustancia anfótera. La distribución de las cargas eléctricas y la geometría de la molécula posibilitan la gran interacción entre una molécula y sus moléculas vecinas si estamos hablando de la molécula de agua. Entre moléculas de agua se puede llegar a establecer enlaces que conocemos como enlaces puentes de hidrógeno. Este tipo de enlaces se dice que son enlaces débiles y está bien porque a nosotros de nada nos serviría en un organismo vivo tener un enlace muy fuerte que una vez que se haya establecido no se pueda romper, porque un organismo vivo está en constante cambio. Entonces, nosotros lo que queremos es que sucedan ciertas reacciones de construcción y ciertas reacciones de destrucción de moléculas, pues para que se pueda llevar a cabo el metabolismo. Entonces, lo que los organismos vivos necesitan es que se puedan construir moléculas, pero que a la vez esas moléculas también se puedan destruir. Es por esto que a nosotros no nos sirve un enlace muy estable, porque nosotros no queremos tener siempre el mismo compuesto, sino que debe de tener cierta flexibilidad esos componentes para poder adaptarse a las necesidades de los organismos vivos. Entonces, ese puente de hidrógeno es un tipo de enlace débil, pero es de vital importancia, porque pues permite la formación y ruptura de los enlaces, porque gracias a esos enlaces es que se tiene la propiedad física de que el agua sea líquida, y pues también porque gracias a ese tipo de interacciones se pueden disolver muchas moléculas biológicas en este medio, que es el medio acuoso del agua. Por ejemplo, la molécula del agua puede disolver, o dentro de la molécula del agua puede actuar como solvente para los alcoholes. ¿Por qué? Los alcoholes tienen un grupo que se conoce como OH. Entonces, ese hidrógeno del grupo oxidrilo es capaz de establecer un enlace de puente de hidrógeno con el oxígeno de la molécula de agua. De esa manera, entonces, el alcohol es miscible en agua porque se puede disolver en el agua. Esto mismo pues lo podemos observar aquí, ¿verdad? Esa molécula del agua, por ejemplo, pues puede establecer otros puentes de hidrógeno con otras moléculas para poder disolverlas. Entonces, esos puentes de hidrógeno son importantes para poder disolver biomoléculas dentro del agua. El enlace de hidrógeno se dice que favorece la autoasociación de las moléculas de agua en matrices ordenadas. Es decir, los enlaces de hidrógeno influyen profundamente en las propiedades físicas del agua. De hecho, esos enlaces que se establecen entre moléculas de agua son los responsables de la viscosidad del agua, de la tensión superficial y del punto de ebullición excepcionalmente alto. ¿Por qué? Si nosotros tenemos una solución en estado líquido y lo queremos pasar a estado gaseoso, eso lo podemos hacer mediante ebullición. Pero para que una sustancia pase de estado líquido a gaseoso, tenemos que romper todos los enlaces que existan en esa sustancia cuando está en medio líquido. Para poder romper todos esos enlaces, nosotros debemos aplicarle cierta energía en forma de calor. En el caso del agua, el agua tiene un punto de ebullición alto, que a 0 metros sobre el nivel del mar
esa temperatura de ebullición es 100 grados centígrados. Entonces, nosotros tenemos que aplicar esa temperatura para que los enlaces de puentes de hidrógeno que se establecen entre moléculas de agua se rompan y entonces una vez que se liberan, puedan las moléculas del agua pasar hacia estado gaseoso. Es por eso que decimos que tiene puntos de ebullición excepcionalmente altos gracias a los puentes de hidrógeno que se establecen entre esas moléculas de agua. Luego, el enlace de hidrógeno permite que el agua pueda disolver moléculas orgánicas humanas que contienen grupos funcionales que pueden participar en el mismo enlace de hidrógeno. Es decir, por ejemplo, nosotros ya vimos que los aldehídos y las cetonas tienen grupos carbonilos, es su grupo funcional, es un carbono unido a un oxígeno mediante una doble ligadura. Esas aldehídos y esas cetonas son capaces de ser miscibles o de disolverse en el agua, ya que los átomos de oxígeno del grupo carbonilo pueden establecer puentes de hidrógeno con los enlaces de hidrógeno de las moléculas de agua. En el caso de las amidas sucede lo mismo. El oxígeno del grupo carbonilo de la amida proporciona pares de electrones que pueden servir como aceptores de hidrógeno de la molécula de agua. Entonces, es por esto que aldehídos, cetonas y amidas se pueden disolver en el agua. En el caso de los alcoholes y de las aminas, pueden servir como aceptores de hidrógeno y como donantes de átomos de hidrógeno sin blindaje para la formación de enlaces de hidrógeno. ¿Qué significa esto? Que también los alcoholes y las aminas pueden disolverse en el agua. Pero en este caso es porque los alcoholes tienen un hidrógeno en su radical oxidril. Las aminas tienen varios hidrógenos en el NH2 o en el NH, ¿no? Entonces, esos hidrógenos pueden establecer un puente de hidrógeno con los átomos de oxígeno de la molécula del agua y por lo tanto esas sustancias se pueden disolver en el agua. Luego, la interacción con el agua influencia en la estructura de las biomoléculas, es decir, gracias a las interacciones que establecen las biomoléculas con el agua, hacen que adopten tal o cual estructura, como puede ser el plegamiento de biomoléculas, interacciones electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, fuerzas múltiples para estabilización de biomoléculas, y también es muy importante mencionar eso, que el agua es una molécula nucleofílica. También gracias a su capacidad de ser nucleofílica es a lo que se le debe la propiedad de ser un solvente universal. ¿Por qué decimos que el agua o la interacción de la biomolécula con el agua determina el plegamiento de las biomoléculas? La mayoría de las biomoléculas son anfipáticas. ¿Qué significa anfipático? Anfipático es que una biomolécula o un componente tiene una región hidrofóbica, pero también tiene una región hidrofílica. ¿Qué significa hidrofóbico? Hidro es un término que hace referencia a agua. Fóbico, digamos que le tiene miedo al agua, o sea, no se puede mezclar. Es un grupo apolar o no cargado, no es polar, por lo tanto no se puede disolver en agua. Hidrofílico, hidro es agua y filos es amor. Entonces, hidrofílico hace referencia a una molécula cargada, a una molécula polar, la cual puede interactuar con el agua. Entonces, la mayoría de las biomoléculas tienen secciones que son hidrofóbicas y secciones que son hidrofílicas. Por ejemplo, las proteínas están constituidas por cadenas de aminoácidos y existen algunos aminoácidos que son hidrofóbicos y otros que son hidrofílicos. Entonces, la proteína cuando se encuentra en contacto con el agua se pliega de manera tal que los aminoácidos hidrofílicos tengan contacto con el agua, pero los hidrofóbicos no, los va a poner en el centro esa proteína, para que como si se hiciera, como cuando hacemos chicharrón, una hoja del cuaderno que la cortamos y la hacemos bolita. Asimismo, la proteína tiene que modificar su estructura para que en el centro queden los aminoácidos hidrofóbicos y en los extremos los hidrofílicos, que serían los que están en contacto con el agua.
Luego, esto mismo puede suceder con lo que son los fosfolípidos, que son los lípidos que están determinando o que están estableciendo la membrana plasmática en la célula, ¿no? Esa célula pues tiene que delimitar su contenido intracelular del extracelular mediante la membrana plasmática. La membrana plasmática es conocido que es una bicapa lipídica, es decir, está conformada por fosfolípidos. Esos fosfolípidos tienen colas hidrofílicas, perdón, tienen colas hidrofóbicas y cabezas hidrofílicas. Entonces, las colas hidrofóbicas son los que tienen en contacto en el interior de la bicapa lipídica y las colas que son hidrofílicas son las que están en contacto con el agua, ya sea en la cara de fluido extracelular o hacia el citosol. Las proteínas que atraviesan esa membrana plasmática de igual manera, tienen que tener regiones hidrofóbicas o hidrofílicas. Sus regiones hidrofóbicas son las que quedan en contacto con esas colas hidrofóbicas en el centro de la membrana plasmática y sus porciones hidrofílicas son las que salen hacia afuera, hacia la cara externa del citosol o hacia la cara interna, hacia el citosol. Eso pues es lo que les quiero mencionar. Aquí pues están las membranas plasmáticas, ¿no? Que van a delimitar el interior del exterior de la célula. Vemos que esta membrana plasmática está constituida por una bicapa lipídica. Un fosfolípido es una cabecita roja con sus dos colitas azules. Ese fosfolípido está constituido por cabezas hidrofílicas y colas hidrofóbicas. Como las colas no pueden interactuar con el agua, entonces se organizan de manera tal que las regiones hidrofóbicas queden en el centro, que no estén en contacto con el agua, pero las cabezas hidrofílicas sí están en contacto con el agua, ya sea del lado extracelular o del lado citoplasmático. Hay proteínas que se encuentran atravesando esa membrana plasmática. Esas proteínas de igual manera tienen que tener regiones hidrofóbicas e hidrofílicas. Las regiones hidrofóbicas son las que van a estar en contacto con las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos, mientras que las regiones hidrofílicas están en contacto con el agua del lado extracelular o del lado intracelular. Luego, favorecen interacciones hidrofóbicas, como cuáles. Por ejemplo, cuando nosotros comemos caldo, ya sea de res o menudo. Si ustedes se han fijado, pues en ocasiones cuando está pues así caliente el caldo, vemos que tiene como unos glóbulos de grasa, unas bolitas de grasa. Esas bolitas se conocen como micelas, con el nombre de micelas. ¿Qué es lo que sucede en esas bolitas de grasa? Lo que sucede es que los lípidos tienen regiones, como les comentaba, hidrofóbicas e hidrofílicas. Y entonces, al estar en contacto con el agua, esos lípidos se organizan de manera tal que en la porción externa de esa bolita de grasa, de esa micela, queden las regiones hidrofílicas del lípido, pero en el interior de ese glóbulo de grasa quede la región hidrofóbica de ese lípido, es decir, aquella que no tenga que interactuar con el agua. Y por eso pues decimos que favorece interacciones hidrofóbicas el agua al estar en contacto con moléculas de este tipo. Luego, también pues ayuda a establecer interacciones electrostáticas, como pueden ser interacciones entre aminoácidos. Las interacciones electrostáticas facilitan la unión de moléculas cargadas o de iones de proteínas y ácidos nucleicos. Por ejemplo, si nosotros aquí tenemos una carga positiva, en el caso de la lisina, porque tenemos un amino terminal, un grupo amino terminal, y aquí tenemos un grupo carboxilo terminal que está cargado negativamente y este positivo, si esto está en medio acuoso, el agua favorece que esas interacciones electrostáticas se den, porque hay que recordar que en electricidad cargas eléctricas diferentes se atraen y iguales se repelen. Entonces, si este tiene carga eléctrica negativa y este positiva, se va a atraer y eso se va a ver favorecido si estos dos aminoácidos se encuentran en medios acuosos. Luego, también se pueden establecer uniones por medio de fuerzas de Van der Waals cuando tenemos biomoléculas en medio acuoso, en el agua. Las fuerzas de Van der Waals, si ustedes recuerdan, pues son atracciones
que se dan entre dipolos transitorios. Son atracciones que se dan entre átomos que se encuentran muy cerca. Por lo general, por ejemplo, en la imagen pues nos dice que esas atracciones se van a dar entre átomos que estén a 5 nanómetros de longitud o menos. Pero hay libros que manejan que esas atracciones tienen que suceder cuando los átomos se encuentran de 2 a 4 nanómetros de longitud de distancia unos de otros. ¿Por qué es que se dan esos enlaces? Es porque en ocasiones, bueno, por ejemplo, como pueden ver aquí tenemos dos átomos simples, ¿sí? Aquí tenemos los electrones que están girando alrededor de su núcleo. Pero en ocasiones puede haber momentos en los que los electrones, por la manera en la que están girando, digamos que se cargan hacia un polo del átomo. Entonces, en ese momento, ese polo está cargado negativamente porque todos los electrones se encuentran en esa región. Entonces, se genera un dipolo de manera transitoria, es decir, de manera transitoria los electrones están cargados de ese lado. Y si en este caso el otro átomo sucede lo mismo, ¿no? Que los electrones se cargaron para otro lado, entonces donde no están los electrones está cargado positivamente y se genera un dipolo transitorio. Entonces, como aquí hay una carga positiva y aquí una negativa y están muy juntos o están muy próximos esos átomos, entonces se generan atracciones entre esos dipolos transitorios y ese tipo de enlaces es lo que conocemos como fuerzas de Van der Waals. Luego, también es importante comentar que múltiples fuerzas pueden estabilizar a las biomoléculas, como es lo que puede suceder con la molécula del ADN, del ácido desoxirribonucleico, porque esta molécula, pues si ustedes saben, ¿verdad? Esa estructura tridimensional fue descubierta por Watson y Crick hace algunos años, y ellos pues lo que comentan es que el ADN tiene una estructura tridimensional que semeja pues como una doble hélice, ¿no? Pero para que se pueda tomar esa estructura en el ADN, deben de participar en ella ciertos tipos de enlaces. Por ejemplo, los enlaces por medio de los cuales se unen las bases nitrogenadas son enlaces no covalentes, que se conocen como puentes de hidrógeno. Pero los enlaces que existen entre grupos fosfatos y pentosas se conocen como enlaces fosfodiéster y esos enlaces sí son enlaces covalentes. Esos enlaces se pueden llevar a cabo o suceden cuando esta molécula se encuentra en medios acuosos. Gracias a que están inmersos en el agua, se pueden llegar a dar esos enlaces. Entonces, gracias a esas múltiples fuerzas que son enlaces covalentes y no covalentes, la estructura del ADN se puede observar como una doble hélice. Por eso decimos que múltiples fuerzas pueden estabilizar biomoléculas. Finalmente, tenemos que la molécula del agua tiene carácter o es una sustancia nucleofílica y que gracias a ello pues es un solvente universal la molécula del agua. Primero hay que definir lo que es un nucleófilo o qué es una sustancia nucleofílica. Un nucleófilo es una especie química que reacciona cediendo un par de electrones libres a otra especie. Se puede combinar con ella y se enlaza covalentemente con ella. Un nucleófilo puede ser un anión o una molécula neutra con un par de electrones libres. Entonces, la molécula del agua se caracteriza por eso, ¿verdad? Porque puede ceder ese par de electrones libres y se puede enlazar con otra molécula y se puede enlazar de manera covalente. Entonces, el ataque nucleofílico por el agua generalmente da como resultado la ruptura de los enlaces amida, glucósido o éster que mantienen unidos a los biopolímeros. Es decir, gracias a la capacidad nucleofílica del agua, el agua es capaz de hidrolizar, de cortar enlaces entre biopolímeros, es decir, es capaz de degradar o deshacer biomoléculas porque puede romper esos enlaces que las están manteniendo unidas. También es, bueno, eso lo vamos a ver ya con más detalle cuando abordemos el tema de carbohidratos o de proteínas. Cuando se unen dos monosacáridos, se genera o se produce una molécula de agua. Pero cuando se rompe ese enlace lo puede romper o se puede romper o lisar
debido a que una molécula de agua actúa como un nucleófilo. Entonces, ataca nucleofílicamente el agua a ese enlace y por eso se puede hidrolizar esos biopolímeros. Bueno, entonces hasta aquí llegaríamos la clase del día de hoy, que estamos viendo pues estos temas relacionados con el agua, ¿verdad? Que son temas ya de bioquímica. Por la clase de hoy esto sería todo, muchachos. Entonces les pido por favor que la clase de mañana trabajen sobre la tarea que les mencionaba al inicio, que trabajen sobre si esos componentes ustedes pueden decir, mira, ese es un alcohol porque tiene un OH, este es un ácido carboxílico porque tiene aquí el grupo carboxilo. Entonces, por favor, hagan esa actividad en la clase del día de mañana y luego ya me la suben a la plataforma. Y el jueves, pues, continuamos con nuestras clases de manera normal. Les subo la clase grabada y pues ya vamos a ir viendo lo que es el tema de biomoléculas. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención y espero que tengan una buena tarde.